Hola, ¿qué tal familia? Buenos días, bendiciones para todos. Con ustedes, su hermano y pastor Giovanni Triniño. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho. Se llama Pon tu confianza en Dios. Bueno, entonces vamos a leer una breve reseña, una pequeña reseña. Dice acá, cuentan que un alpinista se preparaba muy duro durante varios años para conquistar el Aconcagua. Quería tanto la gloria que empezó su tarea solo. Empezó a subir y el día fue avanzando, se fue haciendo tarde y más tarde y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció, la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y no se veía nada en absoluto. Esa noche no había ni luna ni estrellas, y faltándole solo 100 metros para llegar, se resbaló y empezó a caer. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente todas las gratas y no tan gratas cosas que hizo en su vida. Él pensaba que realmente en esa caída iba a morir, pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. Se le había olvidado que había hecho el ejercicio. En esos momentos de inquietud, suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada, en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar: ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Y ayúdame, Dios mío. De repente una voz grave y profunda respondió desde los cielos. ¿Qué quieres que haga?, le respondió el Señor. Él respondió: sálvame, Dios mío, sálvame. Dios le preguntó: ¿realmente tú crees que yo te puedo salvar? Él respondió: por supuesto, Dios, por supuesto. Entonces el Señor le dijo: si tú crees que yo te puedo salvar, entonces corta la cuerda. Siguió suspendido un momento y el silencio y la inquietud en el hombre. ¿Sabe? Él no cortó la cuerda, él se aferró más a la cuerda. O sea, imagínatelo colgado de la cintura, de esta cuerda, a esas alturas. Él hizo caso omiso a lo que Dios le dijo y no cortó la cuerda, se aferró más a la cuerda. Al otro día, el equipo de rescate llegó a su búsqueda. Lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza con las dos manos a la cuerda colgada, a solo 2 metros del suelo. Imagínate. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. ¿Acaso a veces no te ha pasado a ti eso? Que estás en un apretón o estás en una circunstancia o en una situación y Dios te habla y te dice: haz esto, y tú haces caso omiso y no crees y no confías en la voz de Dios. Que no nos pase lo que le pasó a nuestro amigo alpinista. Y aquí tengo unos ejemplos sobre el no confiar en Dios. Vamos a Mateo 14. Mateo 14, versos 28 al 33. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces ahí tenemos uno de los tantos ejemplos, un ejemplo, cuando Jesucristo iba andando sobre el agua y los discípulos se asustaron y decían que si era un fantasma, bueno, lo que ya sabemos. Y Pedro fue atrevido y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre el agua. Pero cuenta la palabra que Pedro bajó y se estaba hundiendo y tuvo miedo. O sea, yo me pregunto, hombre, ellos tenían al Señor ahí, al frente, y dudaban. Tremendo, ¿verdad? O sea, el propio Jesús le dijo, ven. Y él se hundió un poquito y dudó. Wow. Vamos a la palabra. Proverbios 3. Proverbios 3, versos 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y voy a leer uno que no les gusta mucho. No, este no gusta mucho. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, ahí les dejo, a ver si también aprendemos a confiar en Dios, en la parte de nuestra economía y nuestras finanzas. Bueno, aunque ese no es el tema, pero sí es un tema de confiar, de confianza. ¿Estás creyendo tú en Dios? ¿Estás tú escuchando a la voz de Dios? ¿O estás siendo temeroso como nuestro amigo Pedro, que tenía al Señor ahí y dudó? Bueno, ahí les dejo esa reflexión. Vamos a leer Juan 14:6. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 14:6. De verdad que este relato ha marcado mucho mi vida, porque muchas veces a uno le sucede de que Dios le habla a uno y uno dice, no, es mi carne, no es esto, no es lo otro, porque simplemente a uno bien no le parece, ¿ves? Pero recordemos que Jesucristo vino a romper toda la ley y vino a romper todos los paradigmas, todos los enfrascamientos y todas las cosas rutinarias. Jesús es un Dios de innovar, de innovación. Juan 14:6. Juan 14, dice la palabra. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nuestra solución a todas nuestras cosas y toda nuestra confianza debe estar depositada en Jesús. Amén. Y por último, vamos a leer Juan 16:8. Dice la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos está hablando la promesa del Espíritu Santo. A ver, yo les hago una comparación. Jesucristo andaba con ellos, ahí, al frente, pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es la desconfianza? ¿Por qué el temor a la enfermedad? ¿Por qué el temor a la pobreza? ¿Por qué el temor al fracaso? ¿Por qué el temor y no saber con quién me voy a casar? ¿Por qué no saber qué decisión tomar en un negocio? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué tanto miedo si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros? Aprendamos a confiar y a depender del Espíritu Santo, porque Él vive dentro de nosotros. Y como tarea les voy a dejar que lean el Salmo 27 completo.
Entonces, oremos por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Enséñanos a creer en ti, enséñanos a confiar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaro bendición sobreabundante sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus estudios y todo lo que emprendan. Y recuerda, aprende a confiar en Dios. Shalom. Desde aquí, Villavicencio, Colombia, su amigo, el pastor Giovanni Triviño. Bendiciones.